De incluirme en su congreso. Gracias, Iván, por tenerme presente. Igual al reverendo Jonathan Rico y a la señora Paola González, anfitriones de la Iglesia de Scientology en Colombia y en América Latina. La verdad es que me siento como en mi casa. Sé que ayer estuvieron compartiendo con Fabián Salazar, antiguo compañero de lucha teológica, con el coronel Armstrong Polanía, mi antiguo alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, y hoy tengo la dicha de encontrarme nuevamente con mi colega del Consorcio Latinoamericano, Ricardo García García, que me ha dado un momento de plena felicidad en la mañana, porque llevamos ya cerca de 16 años luchando por la libertad religiosa desde el mundo académico en América Latina y en España, de tal suerte que me siento entre amigos, me siento en casa. Gracias muy sinceras por lo deferentes que han sido conmigo. Estaba revisando mis hojas y veo que son demasiadas. Algunos se entusiasman escribiendo y después no hay quien lo detenga. Entonces, para no convertirme, como lo decía el imam Zapata el lunes en la noche, en una presentación ladrilluda, voy a rescatar los elementos que considero más relevantes de mi ponencia, que tiene un alto contenido jurídico, pero de hecho me parece que la coyuntura por la que atraviesa el país exige que haga énfasis en el contenido político, porque el contenido jurídico está allí, tiene ya un cierto aclimatamiento dentro del contexto nacional, pero lo político está por construirse, y creo que más que echar una revisión, que es útil, pero más que echar una revisión a los avances normativos, legislativos, hoy la realidad nos interpela para que hagamos propuestas creativas, posibles, reales y realistas frente a los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Entonces, hago esta advertencia, voy a ocuparme en los primeros minutos de mi intervención en aspectos puramente jurídicos, para luego detenerme con un poco más de detalle en lo político. Desde los comienzos de su vida republicana, Colombia ha sido un país con una larga y fructífera actividad en temas de derecho internacional público. Gracias a ello es miembro de varias organizaciones internacionales y es parte contratante en un sinnúmero de tratados bilaterales y en importantes tratados y declaraciones multilaterales, estando algunos de esos instrumentos internacionales explícitamente relacionados con el tema de los derechos humanos. Pero esta larga tradición jurídica internacional contrasta con la precaria situación interna en materia de protección, defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. Como quiera que el derecho fundamental de libertad religiosa hace parte del universo de los derechos humanos, la afectación que sufran uno y otro es igualmente preocupante. La gravedad de esta afirmación merece un análisis detallado que, digamos, no quisiera hacerlo hoy, pero por el tiempo, pero sí me voy a detener en algunos aspectos de ese análisis. Hasta hoy, desde 1811, Colombia tuvo varias constituciones provinciales y ha tenido cerca de 12 constituciones nacionales.
Prácticamente en la mayoría de ellas el tema de la libertad religiosa fue tomado como un asunto de libertad de cultos y casi siempre se reguló a través de la figura de la tolerancia religiosa. No obstante, la mayoría de los tratadistas han considerado que en Colombia no ha existido una auténtica y efectiva libertad religiosa, máxime si se tiene en cuenta que en la memoria más reciente ha quedado grabada la idea de que nuestro país fue tradicionalmente un estado confesional. La razón más probable para que esta consideración haya tomado fuerza proviene del hecho de que el texto del preámbulo de la Reforma Constitucional de 1957, adoptada mediante plebiscito, decía, comillas, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación y que como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social, y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano en plebiscito nacional decreta, cierro comillas, pues decreta la nueva constitución o la reforma constitucional del año 57. Pero esto tiene un contexto. El plebiscito de 1957 aparece como respuesta a una situación de violencia partidista que azotaba al país desde cerca de una década atrás y una dictadura militar que se había impuesto desde 1953. Para 1957, como hoy, se respiraban aires de reconciliación entre los partidos liberal y conservador, no como hoy, que no querían que la experiencia dictatorial volviera a presentarse en Colombia. Por esa razón no resulta extraño que los orientadores del plebiscito, los líderes de uno y otro partido y la Junta Militar interina que tenía por misión servir de transición entre el gobierno militar y el nuevo gobierno democrático, se valieran del arraigado sentimiento católico que a la sazón profesaba una gran mayoría de colombianos para generar un sentimiento nacional acorde con los propósitos del gran acuerdo bipartidista que se conoció como Frente Nacional. Pero esta expresa opción confesional no es prueba absoluta de una consuetudinaria preferencia por parte del Estado hacia la Iglesia Católica. Por el contrario, este episodio confesional aparece como una excepción dentro de la evolución constitucional. Así, el 20 de mayo de 1853 se promulgó la Constitución Centrofederal de la Nueva Granada, caracterizada por haber estimulado las libertades religiosas, de pensamiento y de esclavos, y la separación entre Iglesia y Estado. Una nueva Constitución, esta vez promulgada en 1858, ratificó la libertad de cultos consagrada en la de 1853. Más adelante, en 1863, se proclama una Constitución que marcó un hito en la historia del constitucionalismo colombiano, la llamada Constitución de Río Negro, en la cual se ignora por completo a la Iglesia Católica y se permite a los distintos estados de la Unión que, en sus constituciones y en su legislación civil, consagren el principio de incapacidad de las entidades religiosas para adquirir bienes raíces. Al proclamarse la Constitución de 1886, que rigió los destinos de la nación por algo más de 100 años, la Convención Nacional de Delegatarios hereda la tendencia de su predecesora, y es así como en su preámbulo omite cualquier referencia a la Iglesia Católica, y en su artículo 40 consagra un sistema de tolerancia en estos términos, comillas, artículo 40, es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto quedan sometidos al derecho común. Cierro comillas. Años más tarde, la Constitución de 1886 sufrió una recodificación y el antiguo artículo 40 pasó a ser el artículo 53, que a su vez fue reformado por el artículo 13 del Acto Legislativo número 1 de 1936. Luego de esa reforma, el artículo 53 quedó redactado en los siguientes términos, comillas, artículo 53, el Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia.
Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto quedan sometidos al derecho común. El gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Cierro comillas. A pesar de la recodificación y de la reforma, estos derechos hacían parte del título cuarto, de la religión y de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Miremos ahora la libertad religiosa en la actual Constitución Política de Colombia. En la Constitución de 1991 se consagran las libertades de conciencia y de cultos de manera separada y ocupan los artículos 18 y 19 respectivamente así. Comillas, artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Cierro comillas. Si bien, como ya lo vimos, estas libertades no resultan novedosas desde el punto de vista de la evolución constitucional, sí revisten especial importancia por dos factores concretos. El primero tiene que ver con el hecho de que estas libertades se encuentran dentro del capítulo de derechos fundamentales de la Carta, lo que por vía positivista las eleva a esa categoría de derechos. Esto implica que estos derechos son reconocidos desde la perspectiva de la dignidad de la persona humana y no desde el enfoque de la relación entre Iglesia y Estado, como sucedía en el pasado. Y segundo, el texto superior interpreta una sentida realidad social que desde hacía algunas décadas era innegable: la existencia de diversas confesiones religiosas y un número significativo de iglesias diferentes a la católica que venían funcionando en el territorio nacional. Con una fórmula sintética, la Constitución de 1991 logró un reconocimiento más técnico que la anterior norma constitucional. El primer avance importante es la distinción que se hace entre los dos derechos, de tal modo que se reconoce que es posible la conformación de la conciencia sin estar ligada necesariamente a un sentimiento religioso. Además, el nuevo texto precisa la titularidad del derecho de libertad religiosa. Las anteriores disposiciones constitucionales reconocían la libertad de todos los cultos, lo que significaba que era una libertad de las religiones que se hacía extensiva a sus miembros. El nuevo orden constitucional reconoce que son titulares del derecho de libertad religiosa tanto la persona humana, individual o colectivamente considerada, como las denominaciones religiosas. Así las cosas, el nuevo estatuto constitucional favorece la separación entre Iglesia y Estado, que nos permite afirmar que Colombia hoy no es un Estado confesional. Igualmente podemos afirmar que empieza a superarse la confusión entre Iglesia, familia y educación que se había suscitado por la aparente confesionalidad del Estado. Aquí ya me empiezo a meter en problemas muy graves. Luego hago una relación entre la Constitución y los convenios internacionales. Me apoyo en el artículo 93, que dice, comillas, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Cierro comillas. Esto no es otra cosa que lo que los constitucionalistas, en general los profesores de Derecho, llaman bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, entonces, es la primera y más importante respuesta a la inquietud sugerida en el tema del presente Congreso. Teóricamente, todo tratado internacional que reconozca derechos humanos, y la libertad religiosa lo es, prevalecen en el orden interno, siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso, de donde se deduce que por el solo hecho de aprobar los tratados, estos se están aplicando nacionalmente y al mejor nivel de nuestra estructura normativa, es decir, a nivel constitucional. Digamos, no es un avance menor, es un avance significativísimo decir que los tratados de derechos humanos
o los tratados de libertad religiosa, que es un derecho humano, no solamente es fundamental, sino que además ocupa el lugar de la interna, porque es de orden constitucional. Luego hay un desarrollo legislativo de estos tratados internacionales, no los voy a cansar con leyes aprobatorias de tratados, y luego hay un desarrollo legislativo del principio constitucional que me interesa mucho traer a colación. El principio constitucional señalado anteriormente pudo haber corrido la misma suerte de sus antecedentes de los 2 últimos siglos si no se hubiera tenido un adecuado desarrollo legislativo. ¿Cuál suerte? Que estaba consagrado en la Constitución, pero en la práctica seguíamos siendo una nación católica mayoritariamente, y si bien en las normas existía la tolerancia o el respeto de la diversidad religiosa, en nuestras calles y campos y en nuestras ciudades había una prevalencia innegable del catolicismo por encima de las demás confesiones religiosas, que de hecho eran prácticamente invisibles, y en no pocos casos fueron víctimas de ataques físicos directos a sus congregaciones, a sus ministros y a sus líderes. Entonces era urgente que el Congreso reglamentara el principio del artículo 19 constitucional con miras a darle auténtica aplicación en la vida cotidiana de los colombianos. Por lo tanto, sumadas a las leyes antes señaladas, aprobatorias de tratados internacionales, hasta la fecha se han expedido leyes referidas a diversas materias, pero que de una forma directa o indirecta reconocen y pretenden proteger y garantizar el derecho de libertad religiosa. De ellas, la más importante es la Ley Estatutaria 133 de 1994, mediante la cual se desarrolla el ejercicio de la libertad de cultos. En su estructura fundamental, la Ley 133 del 94 se ocupa, entre otros, de los siguientes aspectos de la libertad de cultos: el derecho a la libertad religiosa, la personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas y los límites previstos para el ejercicio de estos derechos. Así, el artículo 4 de la mencionada ley señala, comillas, artículo 4, el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elemento constitutivo del orden público protegido por la ley en una sociedad democrática. Cierro comillas. Por su parte, el artículo 5 dispone, comillas, artículo 5, no se incluyen dentro del ámbito de la presente ley actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. Cierro comillas. La interpretación de este artículo 5 es supremamente sensible, lo hemos discutido con Iván, por las preconcepciones y los prejuicios que hay frente a las denominadas religiones de cuarta generación. Otras leyes que podemos reseñar son, bueno, allí está la ley 65 del 93, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, la ley 137 del 94, por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia, el Código Penal, ley 599 del 2000, en sus artículos 201 a 204 se tipifican los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos. Tales delitos son la violación a la libertad religiosa, el impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, los daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto y el irrespeto a cadáveres. La ley 890 del 2004, por la cual se modifica y adiciona el Código Penal, básicamente, digamos, como en un juego de armonización normativa, lo que se hace es traer todo el sistema de derecho internacional humanitario a nuestro Código Penal. Y ustedes recordarán que por derecho internacional humanitario hay personas especialmente protegidas dentro de los contextos de conflicto armado, tanto interno como internacional.
como son las personas que hacen parte de los cuerpos de rescate, organismos internacionales, y en los contextos internos los sindicalistas, los profesores, los niños, las mujeres, pero especialmente, para nuestro caso, los ministros religiosos, los líderes o autoridades religiosas, lugares religiosos y personas con ascendencia fuerte dentro de las religiones son protegidos especialmente por el DIH. Entonces, estos elementos de DIH se han incorporado a nuestro Código Penal para agravar las penas para los delitos que sean cometidos en razón del conflicto armado sobre personas y lugares religiosos protegidos. De tal suerte que también allí hay una lista bien interesante de agravaciones punitivas. Por ejemplo, discúlpenme tan temprano en la mañana traer estos ejemplos tan dolorosos. Una cosa es, por ejemplo, torturar a un ser humano X, que ya es muy grave, pero si dentro del contexto del conflicto armado se tortura a un líder religioso, entonces la pena será mayor. Así con el delito de aborto, homicidio, desaparición forzada, el delito de, digamos, de daño físico a instalaciones, se agrava cuando estas instalaciones, estas personas, son protegidas por el DIH, incluidos los líderes religiosos. Esto se suma a la Declaración Universal que condena o contra la discriminación por razones religiosas, que digamos tal vez es como el impacto normativo internacional más reciente en el ordenamiento interno colombiano. Y bueno, más adelante se nos hablará sobre delitos de odio. Quiero terminar la parte descriptiva jurídica con eso, sin querer profundizar en el delito de odio. Los delitos de odio tienen su origen en el miedo a la diferencia, en el miedo a lo que el otro representa por su cultura, por su forma de comprender el mundo, por su forma de comprender la vida. Y en muchas ocasiones, como lo pueden atestiguar los miembros de la comunidad LGTBI en el mundo entero, el delito de odio comienza por el lenguaje de odio, por el lenguaje despectivo, ofensivo, burlesco. En Colombia hemos tenido ataques físicos a expresiones religiosas determinadas, pero no podemos decir que estemos en un estado de guerra por razones religiosas. El fenómeno religioso está involucrado directamente en el conflicto interno armado y ha sido víctima. Varios ejemplos, 3 ejemplos menores, breves pero de profundo calado. La muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo católico en Cali, hace ya cerca de unos 15 años, tal vez más. El ataque al templo católico en Bojayá, dentro de cruce de fuego entre las FARC, los paramilitares y el Ejército Nacional, y la expulsión de los pastores protestantes de la zona del Caguán cuando se llevaban adelante allí los diálogos del intento fallido de paz del gobierno Pastrana y ese movimiento guerrillero. Podríamos enumerar muchos más. Lo que queremos decir es, cuando el país está en conflicto, se vulneran muchos derechos, incluido el derecho de libertad religiosa. El problema que hemos enfrentado es que ante la gravedad de derechos, si se quiere, de mayor trascendencia normativa, obviamente, como el derecho a la vida, la libertad física, pues como que se hace invisible la violación del derecho de libertad religiosa.
y uno de los propósitos de este análisis es demostrar que cuando se afectan en conjunto los derechos humanos, también se afecta el derecho de libertad religiosa. Caso concreto, los cerca de 4 millones de desplazados que hay en Colombia. Entonces, las ONGs, las autoridades gubernamentales, los altos comisionados de las Naciones Unidas, ACNUR, en fin, otra serie de organismos internacionales, dan cuenta del desarraigo físico, es decir, la separación entre el grupo humano y el territorio que habitaba. De hecho, en Colombia hay un ya importante trabajo legislativo que se conoce como la Ley de Restitución de Tierras, partiendo del principio de que al desplazado solamente se le afecta su relación con la tierra, pero resulta que el desplazado pierde contacto con su líder religioso, con su ministro religioso. El desplazado no puede acudir al templo o al lugar de alabanza o de culto al que solía acudir. El desplazado no puede visitar la tumba de sus mayores. El desplazado ya no puede reunirse con su grupo religioso cercano para la alabanza, para el culto, para la misa, para la liturgia. Desaparece la práctica de la escuela dominical. En fin, podríamos hacer una lista muy larga de cómo se vulnera el principio de libertad religiosa, el derecho de libertad religiosa dentro del contexto del conflicto. Hay que visibilizarlo. Ese es un reto que en el contexto de hoy tienen las distintas confesiones religiosas en Colombia. Visibilizar las violaciones del derecho de libertad religiosa que se subsumen en las violaciones de derechos humanos propias del conflicto armado, porque todos somos víctimas. Y los acuerdos que avanzan, y ya llegando a su final, como dirían los periodistas deportivos, su final en La Habana, se han desarrollado en clave de víctimas. Y la mayoría de las víctimas que han representado a las otras en los diálogos de La Habana tienen que ver con desplazamiento o con violación del derecho a la vida. Pero no hemos tenido la misma presencia los que representáramos potencialmente a las víctimas de violación del derecho de libertad religiosa. Ese es un como primer llamado de atención a la preocupación. Hay que visibilizar a las víctimas. No han sido visibles en este proceso las víctimas de violación del derecho fundamental de libertad religiosa. Pero, y con esto ya entro al análisis puramente político, no todo está perdido. Enfrentamos un proceso muy complejo, bastante discutido y todavía muy discutible. Seguramente nos llevará a los siguientes 50 años discutir sobre lo que se han conocido como los diálogos de La Habana. ¿Qué sucede en los diálogos de La Habana? Muy sintéticamente, el gobierno, no el Estado colombiano ni la nación colombiana, el gobierno colombiano, ahora en septiembre ajusta 4 años de diálogos, en unos momentos más fluidos, en otros momentos menos fluidos, con los delegados de las FARC. Las FARC son el grupo guerrillero mayoritario, histórico, si se quiere, más emblemático de la lucha armada en Colombia. Allí se están jugando distintos factores. Un problema mediático y un problema de información nos han impedido a los colombianos tener una noción clara, concreta, definida, transparente de lo que han sido los diálogos. No ha habido una suficiente pedagogía de lo que se ha acordado en estos diálogos, de tal suerte que empiezan a tejerse una serie de mitos alrededor de estos diálogos, algunos absolutamente absurdos, otros no tan absurdos y unos absolutamente reales, concretos. La idea fundamental
es sacar del conflicto a un actor armado específico que son las FARC. Hay un mito y es pensar que allí se está discutiendo la paz. Allí no se está discutiendo la paz. Qué pena. Allí no se está discutiendo la paz. Allí se está discutiendo la salida de un actor armado del conflicto. La paz, y aquí tengo que abreviar, quisiera detenerme mucho más, pero la paz no se firma. La paz se construye. La paz se construye. La paz no la firman dos actores. La paz la construyen los pueblos orientados por sus líderes, por sus dirigentes. De momento, el acuerdo para sacar un actor armado del conflicto lo están haciendo líderes del gobierno y líderes de ese actor armado. Pero los auténticos líderes comunitarios no están allí representando a ninguno de sus ámbitos. El desafío a las iglesias es bien grande. Primero, visibilizar a sus víctimas, como lo decíamos hace un momento. Segundo, empezar como buena piedra de toque el acuerdo entre FARC y gobierno, empezar a hacer una construcción de paz significativa y de largo aliento a través de distintos mecanismos. El primero es la superación del miedo. Tenemos miedo a la paz. Eso es algo que es evidente, tanto que muchos quieren hoy que se vuelva al estado anterior, a un estado de guerra. Levanten esa mesa y que las cosas sigan como estaban. Si me disculpan el ejemplo tan crudo, es como alguien que lleva los últimos 50 años de su vida en una silla de ruedas y le dicen: mañana te puedes levantar a caminar, y el miedo lo invade. ¿Será que me caeré? ¿Qué significará caminar? ¿Qué voy a hacer fuera de mi silla de ruedas que me daba cierta seguridad? A pesar de que lo deseable es que camine, dar el paso de levantarse para caminar sin la silla de ruedas le genera miedo. Estamos en un escenario de incertidumbre, donde se conjugan dialécticamente miedo y esperanza. Las iglesias, las confesiones religiosas tienen un papel preponderante en la superación del miedo y el avance hacia la esperanza. Y para ello es importante, tercer reto, tercer desafío político, en el mejor sentido de la palabra, que le propongo a las confesiones religiosas es urgente hacer una resignificación del lenguaje. Los temas que se discuten en estos acuerdos tienen que ver, por ejemplo, con perdón y reconciliación. Y entonces los políticos y los juristas, cuando hablan de perdón y reconciliación, se van a su antípoda, que es la impunidad. No es un tema de impunidad, es un tema, porque la impunidad es un tema eminentemente jurídico. Vámonos a conceptos mucho más profundos. ¿De verdad qué significa perdonar? ¿De verdad qué significa reconciliarse? ¿De verdad qué significa, valga la redundancia, verdad, que tanto se pide en estos procesos? ¿De verdad qué significa justicia? ¿De verdad qué significa diálogo? Las confesiones religiosas tienen mucho por decirnos para llenar esto que yo he llamado recipientes vacíos. Hoy la palabra perdón es una palabra vacía. En Colombia es muy común la frase: yo perdono pero no olvido. Yo perdono, pero si me da la oportunidad me desquito. Es decir, perdón con venganza. De tal suerte que solo desde las confesiones religiosas podemos llenar del contenido auténtico estas palabras, estos valores que están en juego, no solamente en la negociación entre FARC y gobierno, sino que están en juego en el punto de partida de la construcción de paz. Yo no puedo construir la paz sobre sentimientos abyectos de venganza y rencor. Yo solo puedo construir la paz a partir de auténtica verdad, de auténtico perdón, de auténtica reconciliación, de auténtica justicia. Entonces es como un tercer desafío a las confesiones religiosas. Y un cuarto desafío tiene que ver
y ya con esto termino, con la movilización ciudadana. Me explico. La paz la podemos hacer en clave de La Habana o sin Habana. La podemos hacer en clave de plebiscito o sin plebiscito. La paz como horizonte teleológico profundo, perfecto, al que miran prácticamente todas las religiones del mundo, no puede estar sometida a aspectos coyunturales, momentáneos, transitorios, como la firma de un acuerdo. La paz es superior a los acuerdos. Las religiones son superiores a los estados y a los gobiernos porque tienen una dimensión trascendente. Los gobiernos y los estados son eminentemente temporales. Las religiones son trascendentes, auténticos pueblos que construyen su destino, que lo adornan con los grandes atributos de la paz y la hermandad, solo lo hacen a través de principios religiosos. La movilización ciudadana debe constituirse en eso, en que todos nuestros líderes, todos nuestros fieles, deben empezar a irradiar en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo temporal, político, económico, social, los auténticos valores de la paz, la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación. Allí está el desafío político, pero trascendente, a las confesiones religiosas en Colombia hoy. Muchas gracias.